Saludos y bienvenidos a este programa dedicado en esta semana de concienciación sobre la diabetes, ya acercándonos al Día Mundial. Y vamos a hablar sobre una de las principales, efectos de la diabetes, que se trata del pie diabético y la neuropatía también diabética. Así que tenemos con nosotros a tres profesionales y expertos en el área. Tenemos al doctor Luis Rivera, quien es internista y también especialista en diabetes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, saludos, muy bien, gracias al Señor, muy bien. Y gracias Encantado de por, estar aquí con ustedes. claro que sí, gracias por unirse a este esfuerzo de orientación, ¿verdad? No solamente para el público puertorriqueño, sino para todos Claro. aquellos a través de los países de Latinoamérica que se unen también a esta conversación. Y también tenemos a la doctora Lourdes Cudby, quien es podiatra. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muchas gracias, muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Y nos acompaña Leticia Vallejo, profesora universitaria, quien también es la propietaria de el Puerto Rico, o el Wound Ulcer Center, que se dedica precisamente a trabajar con estos pacientes ya cuando van en la fase de recuperación. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar, para introducir el tema, doctor Rivera, sobre lo que es la neuropatía, ¿verdad? Para introducir un poco el concepto del pie diabético. Claro que sí. Pues fíjate, definimos neuropatía, ¿verdad?, como una pérdida prolongada de la función de las fibras nerviosas, ¿verdad? Esto es una complicación microvascular y metabólica que sucede mucho en los pacientes diabéticos. De hecho, los pacientes con diabetes, el 50% de ellos tienen problemas de neuropatía, ¿verdad? Tantos pacientes diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. Se dice, ¿verdad?, que dos de cada 10 pacientes puede desarrollar esta complicación. Y esto puede desarrollarse debido a que el paciente pues, ha tenido muchos años con hiperglicemia, entiendes, hiperglicemia, ¿verdad? Aumento del azúcar en sangre, donde ha tenido una prolongación o una dilación en el tratamiento de estos pacientes para controlar esta condición, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que pueden desarrollar problemas de neuropatía al momento de diagnosticarse la enfermedad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la diabetes tipo 2 se descubre tardíamente, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues los pacientes van a nuestras oficinas ya con síntomas y ya han pasado más o menos de 8 a 10 años que han tenido el tipo de la diabetes y por lo tanto empiezan a tener problemas y van no solamente a la oficina por problemas de aumento del azúcar, sino que van por la oficina con síntomas, ¿verdad? Y ahí uno descubre que el paciente tiene neuropatía. Doctor, pero antes de ir a los síntomas y los signos más comunes, claro, eso ocurre usualmente en el paciente que no está en el tratamiento adecuado, o sea, que ha pasado todos esos años sin tratamiento. Es correcto, son pacientes que han tenido, bueno, te repito, que van por problemas de dolor. Y a veces uno le descubre que el paciente pues tiene o ha tenido problemas de diabetes, ¿verdad? Hay otras enfermedades o otras circunstancias que pueden desarrollar la neuropatía en estos pacientes, ¿verdad? O daño neuropático, tales como pues, pacientes que están en tratamiento de cáncer, por ejemplo, la obesidad, el fumar, el tomar mucho alcohol, efectos quimioterapéuticos de estos pacientes que están en estos tratamientos, y etcétera, ¿verdad? Y muchas de estas endocrinopatías que también se pueden describir pueden causar problemas neuropáticos. Inclusive ahora que estamos en esta pandemia, el coronavirus y la enfermedad de coronavirus a veces se distingue porque deja una secuela y esas secuelas se interpretan como neuropatía en esas circunstancias también, ¿verdad? Pues vamos a hablar entonces, esto, pues, muchas doctor, veces, de cómo se puede identificar y cómo lo podemos distinguir, digamos, de claro, algún tipo de calambre o algún otro digamos, alguna otra manifestación en esa extremidad que quizás no sea neuropatía diabética. Sí, no, y decimos que es neuropatía diabética porque la diabetes
trae como consecuencia daños en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que trae daños macrovasculares y microvasculares, y por lo tanto existe un daño isquémico en los nervios, aparte de acúmulo de azúcar, ¿verdad? En esta parte de los nervios, que el cuerpo lo convierte en otras proteínas que no son proteínas buenas para el cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto se produce lo que nos llama un estrés oxidativo o una oxidación, ¿verdad? Como yo le digo a mis pacientes, ¿verdad? La neuropatía es como los cables eléctricos que nosotros tenemos en el cuerpo, donde esos cables eléctricos, si se pela un cable eléctrico y le damos, ¿qué pasa? No hay muy buena conducción. Y eso es lo que decimos nosotros que es el problema entonces de la oxidación que puede suceder, ¿verdad? Claro, ya entrando, ¿verdad?, a los síntomas que estos pacientes pueden desarrollar, va a depender mucho de los factores que puedan estar causando la neuropatía, ¿verdad? O por el tiempo que el paciente haya tenido exposición de la hiperglicemia o exposición hacia ¿verdad? La diabetes, en otras palabras. Tenemos que identificar tres importantes eventos, ¿verdad? Por ejemplo, existen tres importantes sistemas, por ejemplo, el sistema sensorial, el sistema motor y el sistema autonómico, que son las tres fases bien importantes de conducción nerviosa. El sensorial, pues el paciente presenta un total enfriamiento de las extremidades, puede tener problemas de dolor, puede tener problemas de hinchazón en las piernas, puede tener también y sentir como si tuviera una media apretada todo el tiempo, ¿verdad? Y hay una pérdida, inclusive en casos más avanzados, de pérdida de sensación. Hay enfriamiento de la piel, que eso es bien importante. En cuanto al sistema motor se refiere, pues muchas veces estos pacientes pierden mucha fuerza muscular, ¿verdad? Tú los ves que tratan de levantarse en la mañana o tratan de hacer fuerza para levantarse de una silla y pierden la fuerza, como que no pueden, tienen que apoyarse en algo para levantarse, ¿verdad? Y eso es pérdida motora. En el autonómico tenemos que hay consecuencias, por ejemplo, tenemos consecuencias a nivel gastrointestinal, tenemos consecuencias a nivel cardíaco, que es lo que llamamos neuropatía autonómica cardíaca, ¿verdad? Gastrointestinal es lo que identificamos como gastroparesis diabética, donde la digestión de estos pacientes o el movimiento gastrointestinal se pone bien lento. Y tenemos repercusiones genitourinarias, donde puede haber incontinencia urinaria, puede haber retención inclusive de la orina. Inclusive nosotros los varones, pues uno de los problemas más graves y que nosotros sentimos mucho es la disfunción eréctil, ¿verdad? Aparte de la pérdida de sensación, aparte de la pérdida de dolor que estos pacientes tienen, pueden sentir como si estuvieran pisando en clavos o en alfileres, ¿verdad? Y esos son unos dolores, pues obviamente bien aparatosos que el paciente pues muchas veces no los puede tolerar. Hay muchos de ellos que le dicen al médico, mire, yo estoy caminando sobre una nube y no siento los pies. Y ahí es que vienen las complicaciones, ahí es que vienen las consecuencias, por ejemplo, de que puede desarrollar una úlcera porque no sienten, ¿verdad?, el dolor en esos momentos. Se les destruye tanto esos nervios que cualquier cuerpo extraño que pueda penetrar inclusive en los pies puede causarle problemas de infección, entre ellas abscesos, ¿verdad? Y ahí brincar a tener problemas de gangrena, ¿verdad? Inclusive estos pacientes pueden llegar a tener amputaciones y puede tener debilidad de los huesos de los pies, ¿verdad? Donde obviamente pueden haber muchas deformaciones, que luego la doctora nos hablará de eso, ¿verdad? Doctor, y una de las complicaciones mayores. Sí, que podría... Sí, y una de las complicaciones... Ajá. Adelante. Sí. Y una de las complicaciones mayores que tienen estos pacientes, que tiene ¿cómo se llama? Reducir la calidad de vida. Y pues eso pues nos trae muchos problemas. Mi pregunta iba en esa dirección, porque si los pies son el sostén del cuerpo, te fallan los pies, puedes provocar caídas. Correcto. Y las caídas, sobre todo, ¿verdad?, en personas de la tercera edad, mujeres con osteoporosis, ya sabemos, ¿verdad?,
lo complicado que es una rotura de cadera, quizás de algún otro hueso en el cuerpo. Correcto. De todos modos, estos pacientes adultos, ¿verdad?, que tienen problemas de diabetes, ya han desarrollado problemas de neuropatía, y estas mujeres que ya tienen problemas de osteoporosis, esto les puede provocar una caída, ¿verdad? Y el provocar una caída le puede causar problemas de fractura de la cadera, que es una de las complicaciones mayores de la osteoporosis. Y ahí entonces se dice que estos pacientes, pues, en 2 o 3 años pueden fallecer debido a este tipo de complicaciones, ¿verdad? Debido a la neuropatía, porque ya no es tan productivo. Y como se reduce la calidad de vida en estos pacientes, se deprimen, se ponen ansiosos, y eso los conlleva a que obviamente puedan tener problemas de la muerte, ¿verdad? En ese sentido. Pues amerita intervención. Si ese paciente pasa mucho tiempo... Intervención temprana. Y controlarle el azúcar, que es lo más importante en estos pacientitos. Pues claro, ese sería, doctor, su recomendación inicial como parte de los tratamientos y posibilidades de cura o mejora de este paciente con neuropatía. Claro, bien importante todo tipo de paciente, ¿verdad?, que sienta dolor en los pies, en las coyunturas, pues debe recurrir a examinarse con un médico. El médico le va a enviar a hacer una serie de análisis en ese aspecto, ¿verdad?, para determinar si usted tiene algún tipo de problema que le pueda estar causando este tipo de dolor neuropático, ¿verdad? Inclusive tener un buen control de su azúcar, eso es lo más importante. Porque si usted tiene un buen control del azúcar, pues no tiene por qué tener problemas de complicaciones, ¿verdad? Vuelvo y repito, es el 50% que desarrollan estos problemas, no es todo el mundo, ni todos los pacientes diabéticos. Tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Tratar de no fumar, no ingerir alcohol, disminuir de peso, hacer ejercicio, para que estas complicaciones no sucedan. En caso de que estos pacientes tengan un problema de neuropatía debido al problema de la hiperglicemia, hay varios medicamentos que se pueden utilizar, ¿verdad? Entre ellos está el famoso gabapentina, ¿verdad?, que es el famoso Neurontin que llamamos nosotros. El otro está la pregabalina, que es el famoso Lírica, que puede actuar también en ese sentido, ¿verdad? Hay medicamentos antidepresivos que también lo podemos utilizar como tratamiento alterno. Tratamientos anticonvulsivantes también los podemos utilizar en este tipo de pacientes. Nosotros los médicos, aparte de enviarle estos análisis de sangre a los pacientes, lo que hacemos también le enviamos a hacer estudios vasculares, porque a través de los estudios vasculares podemos saber si estos pacientes tienen una circulación micro o macrovascular comprometida. Lo más importante es educar al paciente, decirle que se examine los pies, que se use crema, ¿verdad?, cremas humectantes para que esa piel no se reseque. Y es como yo le digo, examínese bien los pies. Si usted no puede mirarse los pies en la planta de los pies, usted use un espejo, un espejito manual, se lo pone debajo del pie y usted ve si el pie está bien o no está bien, ¿verdad?, en ese aspecto. Claro, doctor. Bien importante también, bien importante, no jueguen al cirujano. Yo veo pacientes donde verdaderamente ven una telita, o ven una uña enterrada, o ven un pellejito, como dicen ellos, empiezan a juzgarse, empiezan a pasarse lima, empiezan a cortarse callos, y eso es peligroso para los pacientes. Claro, pues la doctora Cudby precisamente ve ese tipo de pacientes, son parte de los consejos que ella da. Claro. Quisiéramos pasar con ella para hablar sobre esos cuidados que ya usted ha introducido. Nosotros los médicos recomendamos a estos pacientes que visiten al podiatra y recomendamos porque ellos nos pueden ayudar a manejar estos casos. Pues doctora, ¿cuáles son los cuidados más importantes que debe tener ese paciente que el doctor Rivera le refiere a usted? Claro. Yo creo que es lo básico, ¿no? Lo básico de que el paciente número 1 esté orientado sobre lo que es la condición de diabetes y sus posibles efectos, ¿verdad? Y que el paciente siempre sepa que su condición debe tener un cuidado más cercano porque lo pone en un alto riesgo de amputación. Y esa es la verdad y lo sabemos por los números. La inspección diaria de ese paciente, que se mire el pie, ¿verdad?, que se doble y si no, mire con un espejo,
Suena muy bien y es algo que uno siempre recomienda, pero nosotros tenemos que ser realistas ante a saber que estamos hablando de pacientes con una movilidad limitada, con una posibilidad de ver con un espejo hacia abajo limitado, ¿verdad? Por eso es que vemos tantas complicaciones, aunque ciertamente los recomendamos. No podemos totalmente recaer en el hecho de que el paciente pueda hacerse una inspección, ¿verdad? Claro, Hablamos con... Eso, doctora, porque muchos de esos pacientes son obesos o por la edad. Por ambas razones, porque obviamente tenemos un problema de obesidad muy grande que está relacionado a un índice de diabetes muy alto en nuestro país y es un paciente con muy limitado movimiento, ¿verdad? Y con todo lo que eso conlleva. Algo que dijo el doctor Rivera, ¿verdad? Y nos encanta saber que el paciente pueda hacer ejercicios, pero sabemos que el paciente que padece de neuropatía está limitado en hacer ejercicio y sabemos que eso tiene un efecto cardiovascular muy grande, inclusive, ¿verdad? Y si lo multiplicamos con el hecho de que es un paciente diabético, pues empezamos a ver esas complicaciones vasculares. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Queremos que el paciente esté orientado, use un calzado apropiado. Un paciente que se note, ¿verdad? Que diga, mira, tengo pérdida de vello, anteriormente tenía vello en la pierna y ahora no lo tengo. Esos son síntomas que el paciente debe estar consciente que están ligados a un problema de neuropatía o de un problema de disminución vascular en sus extremidades. La cita y que el paciente vaya al podiatra se vuelve algo tan importante porque cosas tan simples como una disminución en pulsos, que el podiatra ciertamente se da cuenta en una visita normal de rutina, es algo que nos preocupa en este tipo de pacientes. Nosotros no podemos, y quizás es más importante, es muy bueno este tipo de programa, especialmente en el tiempo en que estamos. La pandemia hace que el paciente se descuide. Ha hecho que el paciente se descuide en muchísimos aspectos. En el aspecto nutricional y la cantidad de pacientes que están en el hogar y piensan que estar descalzo en el hogar es seguro, es alarmante. Y estamos viendo una cantidad de complicaciones porque están utilizando el zapato inapropiado, porque entienden que como están en el hogar están seguros. Pues le quería preguntar porque siempre se habla de que la persona con diabetes debe ir con zapatos cerrados, no al descubierto. Más allá de un zapato cerrado que sea apropiado para ese paciente, un zapato cerrado que tenga una buena suela, un zapato cerrado que sea, ¿verdad? Si es un paciente que padece de hinchazón, que ese zapato tenga la posibilidad de estirarse para acomodarse a su condición. Así que no es cualquier zapato. Y vuelvo a repetirles, en la pandemia nosotros estamos viendo una gran cantidad de pacientes complicados porque entienden que el uso de calzado en el hogar puede ser cualquiera o todavía peor, estar descalzo. Así que es excelente que este tipo de programa se dé para poder orientarlo. No sé si el doctor quería comentar algo sobre esas recomendaciones antes de pasar con Vallejo para hablar sobre también, ¿verdad?, el tratamiento de esas personas que han sufrido lesiones y pues heridas precisamente por ese pie diabético. Claro, por eso te digo que es bien importante y estoy de acuerdo, ¿verdad?, con la doctora, que el paciente utilice los zapatos adecuados. Yo a todos mis pacientes diabéticos, ¿verdad?, les recomiendo unos zapatos adecuados. No todos los zapatos cerrados son adecuados para el paciente diabético, ¿verdad? Y se les recomienda un tipo de zapato que esté hecho para ellos. En ese aspecto, ¿verdad? Se envía a los sitios donde verdaderamente se construyen estos zapatos, les toman las medidas y ahí pues obviamente les ayuda en ese sentido. Una de las cosas bien importantes es que nosotros los médicos tenemos por responsabilidad quitarle los zapatos al paciente en la oficina, examinarlos. Muchas veces estos pacientes, pues por temor o por bochorno, no nos dicen a nosotros que tienen una ulcerita, no nos dicen a nosotros que tienen hongos en las uñas, no nos dicen a nosotros muchas cosas y por lo tanto nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? Y es como yo le digo a los pacientes, el paciente me dice, no, doctor, es que tengo mal olor en los pies. Y yo, no te preocupes, que yo también los tengo y yo me los voy a quitar igual que tú. Y eso pues obviamente los motiva, les da confianza y que definitivamente les ayuda a eso. Pero son recomendaciones. Hay veces que a nosotros
los médicos, ¿verdad? Se nos pasan muchas cosas, por eso es que el podiatra tiene que ser parte del team, aparte de la nutricionista también, parte del team para el tratamiento de estos pacientes. Claro, y yo he estado en la oficina de la doctora Cudby y sé que ella palpa ya a todos esos pacientes, ¿verdad? Y además se le hace una serie de discernimientos, ¿verdad? ¿Cómo eso ha variado ahora que estamos con el Cudby y hay que hacer mucha telemedicina, doctora? Para nosotros es sumamente difícil, gran parte de lo que hacemos los podiatras son procedimientos, así que tengo que decir que yo personalmente no es algo que me guste, porque creo que me pierdo muchísima de mi examinación, ¿verdad? Me pierdo muchas señales clínicas que bajo otras condiciones, ¿verdad? Sería imposible. Así que no es algo que yo promueva, excepto que sea, que sea de gran importancia. Una de las cosas, y quizás no le damos tantísima importancia, un paciente con neuropatía diabética va a tener mucha deformidad en los pies, mucha deformidad, dedos que se empiezan a contraer, y eso causa unas presiones anormales en muchísimas, porque tienes un calzado muy difícil de conseguir para disminuir ese aumento en presión en las áreas deformes. Se piensa muchas veces que el paciente diabético debe ser más cuidadoso en cuanto a una corrección quirúrgica de estas deformidades. Yo tiendo a pensar, y de la línea de pensar, que mientras ese paciente tenga un buen nivel de glucosa y una circulación apropiada, eso debe corregirse, porque con el tiempo las deformidades óseas debido a la neuropatía diabética se vuelven un problema de ulceración, y ese es un gran riesgo de pérdida de extremidad. Se me ocurre que no solamente de ulceración, sino que va a alterar también el resto de la estructura ósea en cuanto a quizás hay un desbalance, quizás afectan las rodillas, las caderas, en fin, toda la espina dorsal, ¿verdad? Todo el alineamiento que debemos tener. Tan simple como que un dedo encorvado tiene una callosidad inapropiada en la parte superior, y eso hace que no te puedas poner un zapato correcto. Eso hace que puedas tener una ulceración en esa área. Eso hace que tú tengas dificultad al caminar y dificultad de ejercitarse. Así que cuando se noten este tipo de deformidades, mi consejo es que lo evalúen para que se hagan correcciones quirúrgicas apropiadas y alargarle la posibilidad de mejor calidad de vida a este paciente. Claro, y lo importante es que sea a tiempo, que se llegue al médico para evitar, ¿verdad?, después las consecuencias que incluyen la amputación. Entonces, muchos de esos pacientes necesitan terapias de rehabilitación para todas esas lesiones, quizás para la propia intervención quirúrgica. Entonces, van a centros como el Wound Ulcer Center. Tenemos a Leticia Vallejo, profesora de la Universidad Ana G. Méndez, quien nos va a hablar sobre precisamente cómo se supera, ¿verdad?, esa etapa una vez uno tiene algún tipo de afección por el pie diabético. Bueno, muy buenas noches. Muy importante, siguiendo la línea de pensamiento tanto del doctor y de la doctora, ¿verdad? Que porque es que se le llama ¿verdad?, al pie diabético, ¿verdad? Porque ocurre mayormente en un conjunto de procesos patológicos que dependen y son acelerados especialmente y directamente por los excesos de glucosa, ¿verdad? Por la hiperglucemia o por la diabetes, ¿verdad? Ocurre en un gran porcentaje de los pacientes y lo cual va a producir daños a nivel vasculares, neurológicos, osteopáticos e infecciosos. Yo les traje más o menos les voy a compartir, ¿verdad?, una diapositiva, sí, una pequeña diapositiva para que, aquí, ok, no sé si la ven ahí, pueden verla. Sí, ahí estamos perfectos. Ok. Pues como esa hiperglicemia crónica, ¿verdad?, como consecuencia, ¿verdad?, que afecta a los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, ¿verdad?, producen a nivel de estoy hablando a nivel de las extremidades, ¿verdad?, inferiores, daños morfológicos funcionales de esas fibras del sistema nervioso, lo que va a producir los tres tipos, porque mayormente se habla de una sola neuropatía, y quiero que sepan, son tres tipos de neuropatía diferentes. Tenemos la sensorial, la motora y la autonómica. Cuando hablamos de la sensorial, estamos hablando, tal como estaba hablando el doctor Rivera, sobre la pérdida de sensación, ¿verdad? Y hay pacientes que tienen hipersensibilidad también, ¿verdad? Puede ser ambos
ambos lados de la moneda. En la parte motora vamos a tener deformidad de ese pie, ¿verdad? De estructuras óseas dentro de ese pie, dentro de la autonómica, que mayormente esta es la primera que sucede en los pacientes en los primeros de 5 a 8 años con niveles de hiperglicemia sin controlarse adecuadamente. Tenemos la autonómica, luego las sensoriales y para afinar las motoras. Tenemos pacientes que son polineuropatías, que tienen más de una, ¿verdad? O que tienen una o dos de ellas. Importante, pues ellos creen que ellos dicen, es que yo padezco neuropatía. ¿Cuál de ellas? Tiene los 3 tipos, tiene 1, tiene 2. Esa parte de educación es bien importante, ¿verdad? Realizarla. Cuando hablamos de neuropatía autonómica, estamos hablando, ¿verdad?, que es cuando el pie deja de sudar porque por los altos niveles de glucosa, las terminales nerviosas que inervan a las glándulas sebáceas, que son las que producen sudor, ¿verdad?, pues deja de ocurrir, por lo tanto el pie se reseca. También ocurre otro lado de la moneda, como dije, puede producir hiperhidrólisis, o sea, exceso de sudor, ¿verdad? También en la planta del pie. Ambas, ¿verdad? Son correctas. Este es el tipo de deformaciones que estaba hablando la doctora, ¿verdad? Que ocurre como parte de la neuropatía motora, ¿verdad? Deformidad en esos dedos, ¿verdad? Lo cual va a aumentar la cantidad de presión en esta área como en la punta de los dedos. Igual ocurre aplaneamiento del arco plantar, lo que produce, ¿verdad? Porque baja, ¿verdad? Hay microfracturas en lo cual baja esos huesos y produce, ¿verdad? Ese aplanamiento del arco plantar. Así que muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen 1, 2 o 3 de ellas. Las áreas que más común ocurre, ¿verdad? Mayormente en la área, ¿verdad? En el aspecto plantar del pie, justamente sobre el primer metatarso, el quinto metatarso, o sobre la primera falange, ¿verdad? Que es el buen español, el dedo gordo del pie, ¿verdad? Porque ese es el que nos da el balance. La función del primer dedo es evitar que nos veamos de frente, ¿verdad? Así que es uno de los primeros que se ve afectado, y el talón del pie, por como que o sea, son las áreas donde más vemos problemas en este tipo de pacientes. Es bien importante el cernimiento, que yo sé que la doctora lo realiza, ¿verdad? Y mínimo el paciente diabético debe tener este tipo de cernimiento una vez al año, en el cual se hace la prueba del monofilamento de Semmelweis, en la cual ¿verdad? Con este monofilamento que ven aquí podemos ver los diferentes puntos, ¿verdad? Son 10 puntos diferentes, tanto en el aspecto plantar como en el aspecto dorsal del pie. Podemos verla, se hace, ¿verdad?, de forma aleatoria para que el paciente no pueda adivinarlo. Y de que pueda ver tampoco, porque muchos de ellos ya saben que más o menos cómo es la prueba. Y podemos ver las áreas donde el paciente ha comenzado a perder sensibilidad, lo que va a ayudar a poder prescribir un zapato adecuado, ¿verdad? Y un tratamiento para liberar presión en esas áreas de deformidad. Igual que la prueba de vibración, y por supuesto ahora se está utilizando mucho la prueba de temperatura. Con esos mismos 10 puntos se toma la temperatura y variaciones de 3 a 5 grados nos puede indicar áreas de presión antes de que abran, de 72 horas hasta una semana antes que abra una úlcera en esa área, con solamente cambios, ¿verdad?, en temperatura en esas áreas del pie. Así que hay varios sistemas, inclusive ahora mismo tenemos el sistema de espectroscopía infrarroja cercana, porque hasta ahora, como habló el doctor Rivera Colón, se mandan los estudios vasculares, que nos mide la vascularidad a nivel profundo, pero las capilares superficiales, que es uno de los más importantes y los primeros que se ven afectados en los pacientes diabéticos, no teníamos una manera de probarlos hasta que sale este sistema nuevo, que lo voy a mostrar más adelante, de espectroscopía infrarroja cercana, en el que podemos ver en vivo cómo está la microcirculación del pie y cómo están los niveles de oxígeno en esas primeras capas de la piel, antes del tratamiento, durante y después, mientras hacemos el proceso de biomodulación de las hélices. ¿Okay? Muy importante, vemos los pacientes, el daño que ocurre, ¿verdad?, a nivel de microvascular en los pacientes, ¿verdad?, por la neuropatía diabética. En los pacientes, ¿verdad?, hay daño a los capilares que suplen la oxigenación a esta primera capa de la piel. Por lo tanto, el paciente no siente, ¿verdad?, se da un pequeño golpe, y como no tiene la red de microcirculación para poder suplir la oxigenación y glóbulos rojos y blancos, ¿verdad?, para que puedan
reparar esa lesión, pues se produce, ¿verdad?, la gangrena y abscesos, entre otras complicaciones, porque el paciente no tiene la capacidad, porque no tiene la suficiente circulación, ¿verdad?, adecuada. ¿Por qué el modelo actual, específicamente en Puerto Rico y en todos lados, tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, de cuidado de heridas actualmente no funciona adecuadamente? Porque no se basa en evidencia científica, no se basa en las fases de sanación. Muchas veces todavía nos encontramos a profesionales de la salud que vamos a probar esta cremita que me funcionó con fulanito, ponte esta otra cremita que funcionó. No está basado en las fases de sanación de las heridas, en esos cambios bioquímicos, físicos y celulares que ocurren dentro de cada una de las fases de sanación. Si ese profesional no está entrenado en cómo hacer un proceso de biomodulación de esa herida, llevarlo durante el proceso de sanación, pues mayormente cuando el paciente se produce una herida, se le da cuidado básico, agua, jabón, y déjatelo al descubierto para que respire como si la nariz quedara ahí. Eso no es así. Así que es bien importante, si esa herida después de semanas, días y semanas, entonces que se acuerdan del podiatra o se acuerdan de nosotros, ¿verdad?, que podemos trabajar de forma de manejo avanzado con este tipo de pacientes. Y si esa herida aún no cierra después de meses y hasta años, en muchas ocasiones, yo tengo pacientes que llevan 12 años con una herida abierta, 7 años, ¿verdad?, bajo tratamiento estándar con otro tipo de profesionales. No sana, entonces, que se piensa en algún manejo avanzado, activo, ¿verdad?, en este tipo de pacientes. Y se sabe a nivel, ¿verdad?, en los últimos estudios, que la aprobación de productos para el cuidado de heridas avanzado y avanzado activo, ¿verdad?, como primera línea, puede producir considerablemente, ¿verdad?, reducir el costo y las complicaciones a largo plazo en este tipo de pacientes. Los factores que influyen de que las heridas complejas actualmente en este tipo de pacientes no sanen: tenemos a un profesional de la salud que no esté entrenado adecuadamente en los procesos, ¿verdad?, como les dije, celulares, estructurales y en el paciente, recursos, ¿verdad?, que la institución no carezca de esos recursos de manejo avanzado, factores del paciente o sistémicos, las comorbilidades de ese paciente, cuántas tiene, nutrición. Por eso es que el tratamiento debe ser totalmente multidisciplinario, ¿verdad? Y factores de herida o locales, si queda en la planta del pie y el paciente no puede utilizar un zapato o un dispositivo para liberar presión, porque por su trabajo, ¿verdad?, no puede utilizarlo por otro tipo de razón, pues esto es un factor que va a evitar que esa herida, y eso es uno de los factores más en Puerto Rico que ocurren, ¿verdad? No se le da el sistema para liberar presión en la planta del pie, que es el adecuado y que es el gold standard para el tratamiento de estos pacientes a nivel internacional, no aquí solamente, a nivel, ¿verdad?, mundial. Yo tengo aquí varios casos, pero si hay algo más que quieran que preguntar antes de pasar a los casos. Yo tengo varias preguntas, Vallejo, sobre todo, quizás no todo el mundo tenga acceso, ¿verdad?, a este tratamiento tan comprensivo y multidisciplinario como usted lo plantea. Entendemos entonces qué % de la población sí puede recuperarse mediante la aplicación de este sistema. Cuando se les da manejo avanzado activo, como yo dije, desde primera línea, yo dependo del médico primario y del médico internista, como el doctor Luis Rivera Colón, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, de otros profesionales en el área, de que cuando vean que el paciente está empezando a complicarse, lo refieran inmediatamente para poder comenzar tratamiento avanzado y avanzado activo como primera línea de tratamiento, para evitar, porque muchas veces cuando me llega, ya me llega con gangrena, ya me llega con absceso profundo, con exposición de tendón, hueso, ¿verdad? Y ya en ese momento, pues, el tratamiento no puede ser no voy a poder tener el mismo resultado si hubieran enviado al paciente inicialmente. Así que yo dependo de ese expertise, ¿verdad?, de médicos como el doctor Luis Rivera Colón, para que desde el comienzo y vean ¿verdad?, el paciente con sus comorbilidades, y vean que tiene comenzando una herida o tiene problemas de múltiples lesiones, y especialmente la planta del pie, pueda referirlo adecuadamente para comenzar el tratamiento avanzado y avanzado activo. Quizás el paciente llega a esa etapa porque no fue necesariamente al podiatra. No sé si la doctora Cudby quisiera un poco poner en perspectiva ese viaje del paciente cuando ya el doctor Rivera lo refiere porque quizás tiene esa neuropatía y tiene alguna úlcera y llega a donde usted, ¿cómo después termina en esa necesidad de rehabilitación? De acuerdo con la doctora Vallejo, la realidad es que
casi todo esto hay un alto grado de prevención, ¿verdad? Un paciente antes de tener una úlcera va a tener un callo. Así que una vez tiene ese callo, el podiatra puede darse cuenta que es un punto de presión anormal y empezar a tratarlo antes de que se convierta en una úlcera. Además de eso, los tratamientos que existen actualmente para ayudar a corregir los problemas de disminución de circulación, de vascularidad, han avanzado grandemente en Puerto Rico. Nosotros tenemos una gran cantidad de gente haciendo angioplastía antes de que tengamos pacientes con úlcera. Y eso en mi práctica es clave. Antes de que el paciente tenga una lesión, que ya tú empiezas a notar que tenemos una disminución del flujo vascular, oye, refiere ese paciente para su angioplastía y que le pongan su malla y le hagan el procedimiento antes de que desarrolle la lesión que lo va a comprometer y lo va a poner en riesgo de amputación. Sí, claro, eso es viendo, ¿verdad?, que el abordaje de la salud en Puerto Rico fuese de manera preventiva, pero no lo es, ¿verdad? Tanto por la forma en que funcionan los planes médicos como por nosotros mismos, ¿verdad? Que vamos todos al médico cuando ya hay un problema. Pero después que el paciente tiene el problema, que es la mayoría de las personas, tiene diabetes, tiene estos problemas, hay posibilidades de tener esas intervenciones vasculares para evitar nuevas amputaciones o nuevas úlceras. Claro que sí, absolutamente. Eso existe. Y tengo que decirte que nosotros sí hemos tenido unos avances en cuestión de prevención, especialmente en el campo vascular. Anteriormente estos pacientes se referían cuando ya tenían las lesiones graves de ulceración o gangrena. Ahora nosotros lo podemos identificar muchísimo antes y poderlos tratar antes. Así que estamos viendo unos cambios bien positivos en cuanto a cómo nos movemos a tener un pensamiento de muchísimo más prevención. Y el paciente es muy importante. Una vez tú le dices y le haces un procedimiento a un paciente donde él ve la diferencia, ese paciente se convierte en un comunicador hacia otros pacientes que vienen a las oficinas diciendo, oye, yo tengo un síntoma similar, doctor, ¿usted cree que puede? Así que nosotros sí, ciertamente nos estamos moviendo a tener indicios de ver la importancia de la prevención. Doctor Rivera, ¿sus pacientes son pacientes más educados hoy día? Todos son iguales. Todos los diabéticos son unos delincuentes todos. Así se lo digo yo. Tú eres un delincuente malo. Y ahora que se acerca la época navideña, que todo el mundo se olvida de las citas médicas, todo el mundo se olvida de que los medicamentos existen, que eso es ahora las navidades, comer y comer y comer, pero los pacientes se descuidan bastante. Yo creo que lo más importante que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, tanto los médicos como el teamwork que nosotros utilicemos para estos pacientes, se basa todo en educación. Si tú educas bien al paciente, le explicas en arroz y habichuela verdaderamente las complicaciones de la diabetes, la complicación de la neuropatía, lo que puede pasar, mira, el paciente diabético te hace caso. Y es como yo le digo a mis pacientes, mire, cualquier cosa que usted sienta, el más mínimo dolor en las piernas, el más mínimo cambio en la coloración, el más mínimo sentido de infección o fiebre que usted tenga, usted recurra inmediatamente al médico. Si no estoy yo, vaya a sala de emergencia. Bien importante también que se acaba de mencionar lo de los zapatos. Nosotros tenemos en el closet 3 y 4 pares de zapatos. Muchos de nuestros abuelos se ponen los zapatos y ya. Es bien importante que usted sacuda sus zapatos. Muchos de estos abuelos cuidan nietos y usted no sabe si esos nietos ponen por ahí un clavo, una tachuela, un clip, lo que sea. Usted se pone esos zapatos, tiene problemas de neuropatía, no siente y ahí va a empezar la úlcera y en menos de 24 horas usted puede tener una celulitis. Pero yo creo que el cuidado debe ser llevado más bien a educación y con eso yo creo que el paciente va a tener muy buena respuesta y va a evitar muchos problemas, ¿verdad? Doctor, no sé si mencionamos cosquilleo entre algunos de los síntomas o eso no necesariamente es neuropatía. ¿Cuál? El cosquilleo, que hay algún tipo de cosquilla en el Sí, hormigueo, el hormigueo. Sí, el hormigueo. Es el hormigueo, correcto, es el hormigueo que dicen los pacientes, sí. Que le dan unos hormigueos que son como unas arañitas y son como unas hormiguitas que le suben y le bajan. Y eso también, el picor también puede ser un signo también en ese aspecto. Los pacientes de neuropatía tienden a quejarse en la gran mayoría de ardor,
adormecimiento, hormigueo. Muchos de ellos te hablan que siento los pies hinchados o siento agua en los pies. Eso es un síntoma muy común que te dicen, siento los pies mojados y me los toco y están secos. Esos son ese tipo de síntomas. Dolor punzante que va y viene, eso es otro tipo de síntoma como agujita. Sobre el calzado, me es interesante que obviamente pues también hemos avanzado mucho en eso, ¿verdad? Eso es parte de la tecnología que asiste, ¿verdad? Al tratamiento de la salud, pero muchos de estos artículos también son un poco inaccesibles para personas, ¿verdad? Indigentes. ¿Los planes médicos cubren estos zapatos especiales? Los planes médicos los cubren, pero desafortunadamente en una gran cantidad de ocasiones no es el zapato apropiado para ese paciente. No porque el zapato sea diabético quiere decir que debe ser un zapato para todo paciente diabético. Tú tienes que considerar la deformidad, tienes que considerar si ese paciente se le hinchan sus pies, un montón de factores y de eso va a depender cuál es el tipo de calzado. Así que desafortunadamente, ¿verdad? Los planes médicos no tienen esa especialidad para decir cuál es el zapato apropiado para el paciente. Vallejo, ¿esa es la experiencia suya cuando usted hace esa recomendación? Sí, mayormente ocurre que el plan médico le envía un zapato específico de una marca porque tiene el contrato con esa marca. Es así, entonces le envía un zapato que es rígido, un zapato que no toma en consideración las deformidades como vimos, ¿verdad? Los dedos de garra, que mayormente es bien característico de este tipo de pacientes, y entonces crean lesiones y úlceras en el aspecto anterior de esos dedos, lo que comienzan, ¿verdad? Esas ulceraciones y terminan con amputación de esos primeros dedos por causa del mismo zapato que le envió el plan médico. Ese es el problema. No está adaptado y esto tiene que ser en conjunto con el podiatra, porque esa parte no la hacemos nosotros. Mayormente me gusta trabajar con el podiatra para que haga un scanning del pie, me pueda hacer un buen mapeo de ese pie. Yo trabajo con las heridas, ¿verdad? Y con la biomodulación y tratar de no amputar ese pie. Pero, ¿verdad? Por eso es que tiene que ser integral este tratamiento. Y si esto no va a la mano de que mi médico internista no le mantenga esos niveles adecuados, que inclusive durante la fase de infección y la fase de úlcera que tienen la úlcera, yo necesito cambiar esos niveles. Se siguen tomando los mismos medicamentos para la diabetes cuando yo necesito titular esos medicamentos y eso solamente lo trabaja, ¿verdad? Su médico primario y su médico internista. Por eso es que este approach tiene que ir a la par. Y muchas veces no nos gusta a los profesionales, yo por lo menos me gusta hablar mucho con ellos, pero muchos de nosotros no nos gusta mucho hablar entre nosotros, a mí me gusta llamarlo, mire doctor, yo necesito que usted me ayude con esta parte, necesito titularlo, ¿verdad? Porque le cogí la glucosa toda esta semana y me presenta esa parte de interacción para que sea multidisciplinario, tiene que ser, ¿verdad? Bien importante para el manejo de este tipo de pacientes, es clave. Si el podiatra no me ayuda con la parte preventiva, ¿verdad? Y el médico no me ayuda con la parte de prevención y de manejo adecuado de esa glucosa, que esté por debajo de 140, mi trabajo, no importa, yo le puedo poner oro. La terapia más avanzada que yo les traje varias para enseñarles que existen en Puerto Rico y que están disponibles, pero si ellos dos no me ayudan con esta parte, yo no puedo hacer mi trabajo. La pregunta yo creo que se debe estar haciendo el público es, ¿se puede curar la neuropatía? Ya cuando hay daño del nervio, ya hay isquemia del nervio, ya las células murieron, ¿verdad? Por consecuencia, no hay un retorno para atrás. Se puede minimizar a que siga el progreso del daño, eso sí, siempre y cuando el paciente mantenga su nivel de glucosa por debajo de 140. Importante, el paciente cuando sube la glucosa mayor de 140, disminuye los procesos de sanación en un 35%. Mayor de 240, que la mayoría de todos nuestros pacientes tienen más de eso, mayor de 240, se detienen por completo los procesos celulares, ¿verdad? Para producir una reparación adecuada. Así que si mi mano derecha tiene que ser ese médico primario, ¿verdad? Y esa atención primaria, porque si él no me ayuda con esa parte, yo no puedo realizar mi trabajo. La neuropatía la neuropatía no se puede curar, pero las consecuencias que trae la neuropatía sí son tratables. Y estoy de acuerdo con la doctora y todavía, ¿verdad? La mano derecha, el internista, todo el mundo, pero
La parte, en mi opinión, más importante siempre va a ser el paciente. Si el paciente está consciente de que él es el responsable de sus niveles de azúcar, de seguir tratamiento, y él es el que va a vivir las consecuencias de ese nivel de responsabilidad, entonces nosotros vamos a ser exitosos. Exacto, si no, no. Eso Si es el que es bien paciente no se compromete. importante. Por eso es que es bien importante en estos momentos, pues tratar de educar bien al paciente, enseñarle a monitorear su azúcar, enseñarle a titular sus medicamentos, especialmente son pacientes que utilizan insulina. Estoy de acuerdo con la doctora, la diabetes no tiene cura. Lamentablemente ya es un daño permanente que esto sucede porque hay muerte celular, pero hay tratamientos que pueden aliviar bastante el dolor. Yo le digo a mis pacientes, mira, si tú controlas el azúcar, la neuropatía o el problema del dolor, no se te va a quitar, pero te va a disminuir más o menos un 30 o un 40%, y eso es excelente, ¿verdad? Y vas a tener una calidad de vida nueva, vas a poder cuidar a tus nietos, vas a poder caminar, vas a poder ir aquí, ir allá. Y eso les va a ayudar mucho a que, ¿verdad?, te sigan un tratamiento y que se puedan controlar del azúcar, y eso es bien importante. Tanto más importante que el paciente que es diabético, que sabe que es diabético o que todavía no se ha hecho el cernimiento, pero debería hacérselo, comience a cuidarse desde bien temprano, cambiando su estilo de vida, su dieta, yendo al médico para tomar medicamentos si hace falta para evitar esto precisamente, ¿verdad? Esa neuropatía que no tiene reversa, que puede incluso provocar una amputación. Yo creo que eso se puede evitar si se comienza temprano. Claro que sí. De hecho, ya nosotros identificamos, ¿verdad? Como médicos primarios, identificamos este tipo de personas que tienen factores genéticos o factores hereditarios que puedan tener diabetes en un futuro, ¿verdad? Y lo que hacemos es que le enviamos a hacer las pruebas de rutina antes de que esto suceda. Y lo bueno de hoy en día es que la medicina ha avanzado tanto y tanto que ya hay tratamientos que se utiliza para la prevención o la dilatación del desarrollo de la diabetes. Y podemos con estos pacientes pues empezar desde temprana edad a darle estos tratamientos para evitar las complicaciones macro y microvasculares, que son las que más afectan mucho, ¿verdad? Pero se dicen las estadísticas que uno de los factores de riesgo que hay para desarrollar diabetes es el puertorriqueño. ¿Por qué? Porque hay una gran por ciento de puertorriqueños, tanto en Estados Unidos como aquí en la isla, que están padeciendo esa enfermedad. Una Somos el 60% somos pacientes, sí, el 60% somos pacientes obesos, que no nos cuidamos, no hacemos ningún tipo de ejercicio, y como dice la doctora, ahora con esto de la pandemia, todo el mundo ha vaciado las neveras y todo el mundo pues ha estado comiendo cosas que no deben, y eso ha ayudado a que estos pacientes se hayan complicado un poquito más. Pues, yo creo que si nosotros queremos en verdad hablar de prevención, ¿verdad? Y queremos prevenir la diabetes y la neuropatía, tenemos que hablar realmente de nuestros niveles de obesidad, y esto viene desde la niñez, cuando nosotros, y debemos, ¿verdad? Esa debe ser nuestra función como educadores, cómo nosotros podemos atacarlo para que ese niño no tenga unos niveles de azúcar descontrolados, que lo empezamos a ver desde edades muy tempranas, y tienen que ver con los factores de obesidad. Y eso está altamente comprobado. Yo por eso creo mucho en la enfermera escolar y en el que se vuelva otra vez a dar en las escuelas cómo enseñar a cocinar, cómo enseñar a alimentarse, ¿verdad? Como se hacía antes en economía doméstica, cómo era la buena nutrición. Eso debe volver a las escuelas, y que las enfermeras escolares desde grados bien pequeños estén pendientes a esos pacientes, ¿verdad? A esas subidas de peso, a esos niveles de glicosilada, ¿verdad? Esos niños que están alto riesgo con familiares, ¿verdad? Que ya son diabéticos y obesos, para evitar. Entonces, si comenzamos ahí, entonces el problema a largo plazo va a ser mucho menos. Claro, yo añadiría quizás el obligar, legislar, buscar una manera de que los manufactureros fabricantes de las comidas reduzcan el contenido de azúcar, sobre todo en los alimentos dirigidos a niños, como las bebidas, etcétera. O sea que también, ¿verdad?, hay una responsabilidad individual, ciertamente, pero también, ¿verdad?, tenemos que yo pienso que podemos también obligar a que todas estas empresas que hacen comida reduzcan la cantidad de azúcar.
La sociedad debe empujar ese tipo de pensamiento porque esa es la prevención. Eso es prevención. Y no estaríamos hablando de estas preocupaciones que tenemos con los nuevos tratamientos, etcétera, cuando en verdad deberíamos enmarcar, ¿verdad?, nuestro interés en prevención, y sabemos que esto está ligado a la obesidad. Yo creo que Estados Unidos, hace unos años atrás, trató de legislar para que eso sucediera, sobre todo con las bebidas gaseosas, que tenían mucho contenido de azúcar. Pero eso, como los grandes intereses políticos y los grandes intereses comerciales eran mayores, pues definitivamente eso se engavetó. Y eso pues no llegó a mayores y no hubo ningún avance, ¿verdad? Donde hubo avance fue cuando en los sitios estos de comida rápida, que eliminaron las trans fat para que, ¿verdad?, y que tuvieran comidas más saludables en ese aspecto. Claro, Pero, o sea, quiere decir que ya está ese precedente. Podemos seguir empujando para que también, ¿verdad?, nos ayuden a poder elegir, ¿verdad?, de productos más saludables cuando vayamos a consumir. Claro que sí. Yo diría que también, inclusive el gobierno debe, por ejemplo, si usted es obeso o una obesidad mórbida, pues mire, y usted trabaja y usted paga contribuciones, pues por cada 2 o 3 libras que usted baje, le vamos a disminuir las contribuciones. Y eso es una buena motivación. Tuviéramos muchos flaquitos. Muy buena idea. Lo apoyo. Claro, claro. Pueda presentar, ¿verdad?, un proyecto de ley con petición de interés ciudadano. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, porque qué bueno que terminamos, ¿verdad? Hablamos de un problema dramático, de una enfermedad crónica, sus consecuencias, pero terminamos, ¿verdad?, con estas alternativas, los tratamientos y hasta las ideas para tratar de mejorar toda la condición de diabetes y el avance de diabetes en la población. Y además de regalo, yo no sé si ustedes lo escuchaban, pero yo tengo un coquí aquí que está ahí, él está encantado con el tema, el tema boricua. Yo tengo un montón también aquí. Pues muchísimas gracias por haber compartido este rato, y qué bueno que podamos conversar y que podamos compartir también esta información con amigos, familiares que tienen diabetes, para que sepan las consecuencias y cómo prevenir también. Muchísimas gracias a todos. No, y qué bueno que personas así como ustedes y como la revista, ¿verdad?, utilizan los profesionales de la salud y profesionales que obviamente están al tanto de este tema para llevarle la información, y no solamente información ya conocida, sino información nueva de qué es lo que está pasando con este tipo de problemas. Claro, y yo creo que después de la pandemia el público en general aprecia mucho más el conocimiento, el peritaje de la comunidad científica y médica, y está ávida, quiere saber y quiere que le orienten. Así que nosotros pues servimos de vehículo porque ustedes son los expertos. Así que muchísimas gracias, y exhortamos a todo el público a que nos siga en todas las plataformas, en las redes sociales bajo @revista MSP. Y también puede escuchar esta conversación de nuevo en el podcast, porque lo tenemos en forma de podcast, en la plataforma SoundCloud. Así que será hasta una próxima ocasión. Buenas noches.